Presentamos la entrevista de la semana por Canal 2. Bienvenidos, estamos dando comienzo a la entrevista de la semana. Hoy, desde la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, acá en Quellón. Vamos a agradecer al dueño de casa, al pastor Belarmino Enrique Runil Cárdenas, quien es el pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Pastor, ¿cómo está? Gusto de saludarle y muchas gracias por acceder a conversar con usted acerca de la religión evangélica principalmente y otros temas que van a salir. ¿Cómo está? Buenas tardes, estimado Ramón. La verdad que para mí es una bendición de poder tenerlo acá y recibirlo en esta labor que ustedes hacen semana a semana y que nos ha tocado, la verdad, a la Iglesia Evangélica representada por mi persona, y la verdad que es grato, la verdad, de poder conversar y estar con ustedes en su programa. ¿Quién es Belarmino Enríquez Runil Cárdenas? ¿Dónde nace el pastor? Bueno, yo sé que tú estás preguntando, pero tienes muchos datos míos también. Has hecho una labor bastante de investigación. Bueno, yo nací en Osorno, estimado Ramón. En Osorno. ¿Hijo de quién? Hijo de José Belarmino Runil Pañel y de Lidia Cárdenas Delgado. ¿Los papitos están vivos los dos? Mi padre ya no está con nosotros, la verdad, hace muchos años que él dejó esta vida. Sí tengo la bendición y el honor de tener a mi madre, todavía viva en Calbuco, ya con 88 años ya mi madre, pero súper bien, la verdad. El nombre de Belarmino Enrique Runil viene del papá también se llamaba... Sí, pues yo creo que esto, bueno, ya se ha cortado hoy día, pero antiguamente, generalmente, tú sabes el tema, el nombre que viene, para no perder continuar la tradición. Entonces, mi padre, la verdad, no sé quién de mis abuelos o bisabuelos tenía el nombre de Belarmino, entonces nací yo, me colocaron Belarmino, y dentro de mi familia también tengo un Belarmino, porque no le gusta mucho a mi hijo, pero también hay uno ahí. Continúa entonces claro, la tradición. Yo creo que hasta ahí, no creo que se irá a cortar ahí, a lo mejor no creo. ¿Su padre también fue pastor evangélico? Sí, muchos años, la verdad, un pastor muy antiguo de nuestra iglesia, un pentecostal de los antiguos, como hoy día se dice en nuestra jerga pentecostal. ¿Toda la vida ha caminado en el evangelio, pastor? Yo no, la verdad, Ramón. Antiguamente a los pastores se le da una labor, una misión de ir a abrir obras. Así es. Entonces a mi padre se le dio el trabajo de ir a abrir obras en Calbuco, que no había nada. Entonces yo llegué a la edad de 12, 13 años a Calbuco. Ya un joven, un adolescente que me daba cuenta de todas las cosas. Entonces la verdad que en esos años, como no había gente, miembros para nada, ellos abrían obra, y la verdad que fue muy triste, fue muy precaria en ese entonces, y cuando mandaban los pastores tenían que dejar trabajo, casa, dejar todo por dedicarse a la labor pastoral. Y yo me crecí, la verdad, estuve con él hasta los 17, 18 años, lo acompañé ahí, y fue precisamente ese tiempo donde yo no entendía muy bien y donde para mí la verdad que ser evangélico para mí era una desgracia, porque para mí no fue nada grato dejar una casa y ir a vivir prácticamente en una mediagua en Calbuco. La verdad es que me crecí con mucha pobreza yo ahí. Entonces yo lo único que quería era escaparme, porque en ese entonces los viejitos la ponían y uno tenía que obedecer. Entonces yo lo único que quería escaparme, y obviamente llegó de los 18 años, cuando fui llamado al servicio militar. Entonces la verdad que fue el momento de mi escape. ¿Fue un alivio para usted salir de la Según familia yo, e ingresar al servicio militar? A ingresar al servicio militar, ¿me entiende? ¿Cuánto tiempo estuvo haciendo el servicio? Un año y, bueno, ese entonces, y después obviamente... ¿Dónde lo realizó? En Coyhaique, en el regimiento 14 Aysén. ¿Ustedes se inscribían en Puerto Montt en esos momentos? Claro, exactamente. ¿Y lo derivaban hacia el sur o al norte? ¿Le tocó? Me tocó Coyhaique el año 78. ¿Qué regimiento? En el 14 Aysén. Tiempo difícil también. Muy difícil, todos sabemos la situación que se generó en ese año 78 o 79, relaciones muy tensas con nuestros vecinos.
Y me tocó esa época, la verdad. Pues entonces, en esa época, la verdad que se abrieron también postulaciones para contratarse directamente sin ir a la escuela. Entonces, obviamente, yo trabajé muy directamente con el comandante y, digamos, de lo que era la brigada Aysén. ¿Cómo se llamaba el regimiento? 14 Aysén. 14 Aysén. 14 Aysén, ese hasta el día de hoy me parece que permanece ese nombre. ¿Y usted quedó, terminado el servicio militar, se quedó en la fila del ejército? Claro, de Chile? exactamente. No volví a mi casa, sino que me quedé ahí, me contrataron ahí, ¿no es cierto? Y la verdad que quedé, tuve el privilegio de quedar directamente trabajando con el en ese entonces coronel, que era el comandante de la brigada. Y después de ahí, obviamente, me sacaron y me fui a un destacamento, digamos, que es hoy día el regimiento 26 Bulnes, no sé cómo se llamará hoy día, que era Las Bandurrias, donde había un criadero militar. Entonces ahí generalmente después continué ahí yo trabajando. Y ahí después conocí a mi señora. ¿Cuánto tiempo en el ejército? Alrededor como 7 años, 6 años, ¿Por qué no recuerdo siguió? muy bien. En ese entonces justamente yo salí y estaba viviendo una vida bastante desordenada. Entonces la verdad es que las juntas con los mismos funcionarios y los mismos colegas, entonces la verdad las cosas que creo, bueno, hoy día entiendo que es perfecto plan de Dios que no continuara y me acogí a retiro, ¿no? De la baja, ¿no? En ese entonces baja y para afuera, ¿no? Y En ese tiempo todavía no estaba casado usted. ya estaba casado ya. Eso le iba a preguntar, ¿casado Sí. con quién? Con Isabel Ojedas Alvarado, la conocí en Coyhaique. ¿A qué edad comenzaron a pololear con la pastora Isabel? Mira, la verdad que alguien puede, no creo que se tergiverse lo que voy a decir, ni me digan nada como profanador de cuna, pero no fue tan así. Yo cuando llegué el año 78, había un cabo, un clase, que era evangélico. Entonces, él cuando supo que yo, me entiende, también estaba ligado un poquitito a lo que era la religión, entonces él me dijo, yo te voy a pedir permiso, me dice, para que salgas conmigo y ubiquemos al pastor de aquí de la iglesia. De Aysén. De Coyhaique. De Coyhaique, perdón. Entonces ubicamos al pastor en ese entonces, Fernando Ojeda, y dentro de la familia era la hija mayor, que en el año 78, lo que es mi señora hoy día, tenía 13 años. Ya. 13 años. Pero obviamente mis ojos no estaban puestos porque era una niña, pero bastante crecida, digamos, pero era una niña en edad, digamos, 13 años. Y bueno, la verdad que después, 78, 79, el 80, y obviamente el 81, ya 13, 14, 15 años, 16, y ya comenzamos, digamos, a traspasar las miradas, hasta que la verdad se concretó eso y el año 82 contraje matrimonio con ella. ¿Hijos? 6. 6 hijos. 6. ¿Cuántos hombres y mujeres? 2 varones y 4 lindas doncellas. ¿Quién es el hijo mayor? Es mujer, Lidia Eliana. Lidia. ¿Y el menor o menor? El menor es el Aarón Enrique, 16 años en este instante, está conmigo. ¿Cómo llega usted al Evangelio nuevamente? Porque me hacía mención que quería huir de ese lugar donde estaba con los papás, en este caso como jefe o sea, como encargado de obra el papá, y no fue fácil para usted en su momento. ¿Y cómo vuelve a la familia del papá y enrumba estos caminos con Dios? Bueno, la verdad es que yo no volví, digamos, a Calbuco. Yo me quedé, hice mi vida en la 11ª región, en Coyhaique. Como digo, me casé el año 82 y una vez que me casé, obviamente dejo lo que es el tema del ejército por algunas situaciones personales que se dieron ahí. Y ahí volví, después de haberme golpeado bastante. Reconocí la verdad, las cosas a la hora de hoy, tuve un encuentro personal con Dios, porque antes eso, la verdad que acompañaba a mis padres, no me fueron convencido, como hoy día yo le digo a muchos jóvenes que vienen a la iglesia, acompañando a los padres que son convencidos, pero no son convertidos. Pero era conocedor de las cosas de Dios. Obviamente, uno ve muchas cosas dentro del Evangelio, de lo que Dios muchas veces hace dentro, y eso va quedando en la retina y uno es un convencido que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios ayuda. Vi muchas cosas extraordinarias como sanidades, pero sin tener la experiencia personal, la verdad. ¿Le sirvió que dentro de las filas haya una persona evangélica cuando usted estaba realizando, en este caso, el servicio o cuando ya estaba en el interior del ejército? Bueno, yo creo que sí, digamos, porque yo considero que él fue el instrumento como para que me hiciera llegar a la familia Ojeda, que ahí estaba mi señora. Pero por otro lado no ejerció más influencia él sobre mi vida. ¿Puede ser entonces el amor que lo dejó en el Evangelio? Yo creo que sí,
porque como era la hija del pastor, había que portarse bien. Había que portarse bien y ir siempre al culto. Claro, de todas maneras, pasé varias experiencias, porque como digo, cuando la conocí a ella, obviamente trataba de portarme bien, pero igual de repente hacía cositas que no, pero... De juventud. De juventud, pues, hasta que realmente tuve un encuentro con Dios personal, una experiencia personal, y de ahí ya la verdad las cosas que no he dejado el Evangelio. ¿Cuándo fue llamado a ser pastor? A ver, yo el año 90, no, antes de eso yo me vine desde Coyhaique, digamos, a Calbuco, a pedido justamente de un pastor, porque bueno, después seguí trabajando con el pastor allá, que era mi suegro, y ella estaba ligado completamente a la iglesia, ejerciendo ciertos liderazgos con la juventud dentro del coro instrumental ahí. Entonces ya, como era hijo de pastor, y mi pastor un pastor muy antiguo, entonces muchos pastores me ubicaban, me conocían. Entonces mi padre, cuando enfermó, me llama un pastor de Santiago y me necesitaba urgente en Santiago. Entonces él estuvo como 20 días en Calbuco, 20 días, porque él se preocupó mucho de mi padre, ese pastor de Quilicura, Moisés Silva. Él se preocupó mucho de mi padre. Entonces cuando vio que mi padre estaba enfermo y que la enfermedad prácticamente era un poco terminal, entonces él fue para ver, digamos, quién quedaba, digamos, a cargo de lo que es la congregación ahí, que mi padre iba a dejar. En ese entonces ya había un templo, estaba todo consolidado ya en esa época. Entonces, la verdad que él vio a otros hermanos que yo tenía para que ellos podían continuar, y prácticamente él tuvo testimonio de que ninguno de ellos era. Y le pregunta a mi padre, ¿tiene algún hijo más? Entonces el padre, sí, tengo uno en Coyhaique. Entonces él dijo, ¿es posible contactarme con él? Se contactó y me mandó a buscar. Apenas me ve, me dice, usted es el varón que tiene que venirse inmediatamente, me dice, a Calbuco, para que continúe la obra de su padre. Entonces ese fue el llamado que tuve acerca de él, de venirme. Antes de eso rechacé 2 llamados. Una para hacerme cargo de los que es Chaitén. Después yo agradezco a Dios de no haber venido a Chaitén, porque cuando explotó el volcán pues estaba ellos. Y lo otro también de haber venido a Punta Arenas. Para ser pastor también. Claro, exactamente. Rehusé. ¿Y cómo recibió esa noticia de ese pastor a que indicaba quedarse ya en Calbuco y seguir los pasos del papá? Obediencia nomás, pues. Porque uno sabe que los pastores son hombres de Dios. ¿Cuántos años ya en el Evangelio como pastor? Como pastor ordenado, digamos, ya este año cumplí 20 años. Pero antes de eso yo estuve ejerciendo 5 años como copastor, ayudándole a mi padre. Yo lo representaba, él iba a las conferencias con el rango de pastor, pero no estaba ungido, digamos, como subrogándolo a él. Es una cosa así. Era pastor, digamos, administrativo, como copastor, digamos, ayudándole. Hasta que falleció mi padre y obviamente ya me ordenaron, digamos, y me ungieron como pastor ya de nuestra institución. Hoy día es fácil ser pastor, se levantan nuevas congregaciones, perdón que se lo pregunte, pastor, ¿es fácil ser pastor en el sentido de, o de otra manera se lo pregunto, ¿qué se necesita para ser pastor? O porque se levantan congregaciones así a veces de la nada. A ver, cuando yo te hablo de 20 años atrás, obviamente ha cambiado mucho en todo ámbito lo que es nuestro ambiente cristiano evangélico. Y uno de ellos precisamente es la labor ministerial. El pastorado es un llamado de vocación divina. Y ese llamado obviamente Dios da testimonio, no solamente a ti, que tú tienes que aceptar el llamado de Dios, sino también Dios da testimonio a personas dentro de pastores. Ya Dios de repente te habla que tú te tiene elegido para que tú seas un ministro de Dios. Pero para que ese llamado realmente se concrete hay que esperar el tiempo de Dios. Entonces yo creo de que a lo mejor el llamado que yo tenía, a lo mejor no era el tiempo, por ejemplo, las 2 veces que yo rehusé. Podía haber fallado, podría a lo mejor no haber tenido una serie de dificultades, a lo mejor no significa que después no las tuve o no las tengo. Pero lo primero es el llamado que uno debe tener. Ahora, hoy día, obviamente, yo no digo que hoy día hay muchos llamados de siervos de Dios que el Señor los llama, nos levanta, pero también hay otros que lamentablemente hoy día es muy fácil ser pastor. Hoy día se ha abierto una ley, ¿no es cierto?, que nos favorece en muchos aspectos, pero también yo digo, no se abrió una puerta, se abrió una tranca
sobre todo, ¿me entiende?, hoy día para los que tienen la ambición, porque dentro de nuestras congregaciones, lamentable decirlo a lo mejor en esta entrevista, pero hay mucha gente con ambiciones de ser pastor, de querer ser pastor, por muchas razones. Entonces ellos buscan la forma y hoy día se enojan con un pastor de una iglesia, arrastran 2 o 3 familias, tramitan una personería jurídica que tengo entendido que cuesta 200.000 pesos hoy día, una personería jurídica de derecho público, y en su casa colocan un letrero, pastor, ¿me entiende? Y nadie, porque hoy día la ley prácticamente lo está amparando. Ahora el asunto es dentro de nuestro ambiente. Ese hombre recibió el llamado de Dios, no lo recibió. Ahora una prueba evidente, estimado Ramón, de un pastor, porque un pastor tiene que tener ovejas. Un pastor no puede ser pastor sin ovejas. Entonces, hoy día la confirmación del ministerio pastoral son las almas. Y fue una de las cosas que yo dije, porque cuando falleció mi papá, yo ese día lo dudé con mi esposa. Yo le dije, hija, tomamos esto, porque yo estaba trabajando muy bien en una empresa salmonera. Fui jefe de operación en Aguas Claras, Calbuco, tuve 12 años, con un cargo muy importante. ¿Cuándo volvió a Calbuco usted? Cuando volví, sí, cuando volví. Entonces yo, bueno, de ahí también mi entrada fue como administrativo, porque en ese entonces obviamente tenía 4º año medio. Pero dentro de la misma empresa a mí se me capacitó, se me dieron todas las instancias. Tengo entendido que usted es administrador de empresa. Claro, entonces se me capacitó. Entonces la verdad las cosas que para ejercer el perfil de esos cargos se requiere de un respaldo, digamos, de título. Hoy en día, ¿qué opinión tiene? Se levantan, no pastores, tengo entendido, apóstoles. ¿Qué significa eso, pastor? A ver, bueno, un apóstol la verdad que es un enviado. Textualmente la definición es un enviado. Pero todos podríamos de alguna manera ser apóstoles porque todos somos enviados a hacer algo dentro de la obra. Pero hoy día el rango que se utiliza no se utiliza de acuerdo a esa definición, sino que se toma, ¿me entiende?, con un rango jerárquico. Porque hoy día ya el rango de pastor para muchos ya prácticamente le quedó chico, entonces para tener un rango sobre el pastor, entonces obviamente está el rango del apostolado, o como dice Armando Alducín, ¿ya?, el apostolitis, que es una enfermedad, el apostolitis. Entonces, si usted ve recién el tema del apostolado, aparece, digamos, ahora en este siglo XX. Antes de eso, el último de los apóstoles, Pablo, él dice, yo soy el último. No aparecen más dentro de nuestra historia, como iglesia no aparecen más apóstoles, aparecen justamente ahora, pero tomándose, me entiende, como un rango jerárquico. Pero eso dentro de la Biblia. ¿Cómo? ¿Dentro de la Biblia? Es que bíblicamente no hay más apóstoles de los 12 que Jesús nombró. Pablo el último, como dice, yo soy un abortivo, un nacido fuera de tiempo. Soy el último, dice él. Y aún en ese entonces ya habían personas que querían ostentar después, ¿me entiende?, de nuestra era, de la iglesia primitiva. Porque dice, la palabra dice, obviamente hay muchos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Habían también, pero no lo eran. Porque apóstoles solamente había que tener cualidades, y una de las cualidades era haber andado con Jesucristo, haber sido testigo del ministerio de Él, haber estado presente en su bautismo y por supuesto, ¿me entiende?, de haber sido testigo de la resurrección de Jesús. Eran las cualidades de un apóstol. Hoy día, si hay algún apóstol, y discúlpeme, ¿me entiende lo que estoy diciendo?, se han conservado bastante bien, porque para ser apóstol hay que ser testigo de la resurrección de Cristo. Entonces, un apóstol hoy día debería de tener ya más de 1000 años. ¿Con qué apóstol de la Biblia se identifica usted? Pablo. Pablo. El último. ¿Cómo era Pablo? El gran apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo. El apóstol de los gentiles. El que se dedicó a la obra justamente a la gente no judía. Él extendió el Evangelio y a través de eso obviamente llegó el Evangelio a los gentiles y eso se proliferó y gracias al Señor llegó hasta nuestros lugares, como Jesús también lo dijo, hasta lo último de la tierra. La verdad que Pablo es un tremendo hombre. Después de Jesucristo yo creo que Pablo es el hombre que ha hecho más por el tema del Evangelio. Usted estaba en Calbuco, nos cuenta, vamos recorriendo parte de su historia como pastor. ¿Cómo llega a esta iglesia acá en Quellón? A ver,
La verdad que yo, dentro de la administración de nuestra institución, de nuestra iglesia, se generan traslados, pero no son tan comunes, digamos, como en otras denominaciones que están 5 años y los cambian, o porque la iglesia quiere que los cambie, o la junta de diáconos. En nuestra institución no es así. Se hacen entre los pastores, pueden hacerse como... Permutas. ¿Esas permutas? Eso sí, está dentro de nuestro estatuto que se pueden hacer permutas, digamos, de un pastor de un lugar se va al ese y ese se va al otro lugar. También, obviamente, hay traslado cuando fallece un pastor. Entonces, obviamente, no se levanta un pastor de la misma congregación. Entonces generalmente se saca un pastor con el perfil a lo mejor del pastor que falleció y se trae ese pastor y ahí se generan, ¿me entiende?, 2 o 3 traslados. Entonces aquí lo que pasa es que John, el pastor renunció, él deja la iglesia, renuncia, entonces queda la congregación sin pastor. ¿Quién era el pastor en ese momento? Miguel Tapia, pastor Miguel Tapia. Entonces él renuncia, ¿me entiende?, a la congregación después de muchos años y la congregación obviamente había que traer un pastor. Y dentro de lo que es el perfil, entonces, yo no, la verdad que nunca fui amigo de trasladarme, estimado Ramón. ¿Fue complicada su llegada aquí? Bastante complicada. Yo la verdad las cosas que no, era de esos que muchas veces a mi congregación, le decía yo en Calbuco, yo no me voy a salir, yo no me voy a ir, no los voy a dejar a ustedes. Pero son cosas que uno dice en el minuto sin saber los planes de Dios. Porque en estas cosas todo uno seguía bajo la voluntad de Dios. ¿Fue difícil ese momento? Fue difícil, la sí. Llegada, todo acá, eso también hay otro cero. testimonio ahí. Otro testimonio que si yo no hubiese tenido la confirmación directa de Dios, yo no me vengo para Quellón. Porque sé de que las cosas humanas ¿Quién lo denominó? fracasan. Perdón, no me he terminado de responder. El jefe de sector en ese entonces, ¿Quién era? el pastor Nicolás Arturo Toledo de la iglesia de Chonchi. Él era el jefe máximo de la zona. De la zona. Como del distrito. Claro. Entonces él obviamente también tuvo testimonio que la persona que tenía, el pastor que tenía que venir aquí, era precisamente mi persona. Yo estaba dentro del sector, si bien es cierto la iglesia no quería un pastor del mismo sector, quería que venga de afuera, otro pastor. Pero bueno, era la voluntad de Dios y yo recibí confirmación en una semana, la verdad fue cosa tremenda de poder venirme para acá. Y esa fue, digamos, mi llegada aquí y creo que fue la voluntad de Dios porque el año 2004 que llegué acá, y gracias a Dios que hasta aquí Dios ha confirmado la obra. Creo que también eres testigo tú, Ramón, de la obra aquí en nuestra congregación. Hay una linda congregación, cada día se adhieren más almas, más personas, estamos trabajando en eso y obviamente en el tema de lo que es la infraestructura también, digamos, creo que igual hemos hecho trabajos importantísimos. Así es. Bueno, decía yo que no estuvo ajeno de polémica la llegada de usted, porque había renunciado el pastor Tapia, nos cuenta usted, pero también se fueron fieles en ese momento que estaban en esta iglesia, en esta claro, congregación. pero bueno, siempre se generan, digamos, situaciones y se generan grupos. Esos quiebres. Claro, es que eso se produjo una situación bastante complicada aquí, que yo creo que no va al caso, digamos, comentarla, pero se generan divisiones dentro de las congregaciones. Uno que apoya en una cosa, otro que apoya en otra cosa, y eso da lugar, ¿me entiende?, para que haya esa fracción, se fraccione, como dice nosotros, cuerpo de Cristo. ¿En qué? Hay gente que abandona, se va, se ubica en otras iglesias, hay gente, ¿me entiende?, que arma otras iglesias, porque también del grupo que se salió primero aquí, es lo que hoy día tenemos la Iglesia Unida Metodista Pentecostal. Ese grupo pidió un pastor, ¿me entiende?, y se albergó bajo el alero de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal. Otros, como digo, se fueron a otras iglesias. Yo cuando recién llegué aquí en el culto que hicimos de apertura, un hermano me dijo, mire, y empezaron a venir iglesias invitadas. Yo invité, por ejemplo, 12 iglesias. Entonces pasaban a cantar y me decían, mire, ese hermanito era de acá, ese otro era de acá. Después pasaba otro grupo a cantar, pastor, ese que está ahí era de aquí. Bueno, yo llegué acá, estimado Ramón, y no llegué, digamos, con el afán de sacar a esa gente que estaba en las iglesias. No la saqué. Si ellos se encontraban bien ahí, que sigan ahí. Yo la gente que traté y recorrí todos los lugares, la gente que no se congregó en ninguna iglesia, la gente que se quedó en la casa. Porque mucha gente se quedó en la casa y hay mucha gente que hasta el día de hoy todavía sigue en la casa y no camina y no están en la iglesia. ¿En qué pie está la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Quellón? En un muy buen pie, gracias a Dios. Creo que la obra aquí, la iglesia, la obra de Dios a través de la Iglesia Metodista Pentecostal, quien soy el pastor, digamos, que administro,
tengo que decirlo, y eso lo puede corroborar mi junta de oficiales diáconos y lo puede corroborar la congregación completa. La verdad que estamos trabajando súper bien, estamos con muchas metas, la verdad, con mucha visión de hacer cosas aquí dentro de nuestra iglesia. Y precisamente yo creo que hemos tenido el respaldo de Dios y seguimos teniendo el respaldo de Dios, y creo que ya la iglesia aquí en este minuto está totalmente estabilizada y obviamente estamos con un cimiento muy fuerte, ¿me entiende? Con mucha gente interesada en poder trabajar y hacer cosas. Entonces creo yo que como iglesia en este minuto estamos muy bien acá. Estamos en la entrevista de la semana conversando con el pastor Belarmino Runil Cárdenas, quien es el dueño de casa de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile acá en Quellón. Vamos a una pausa y retornamos en esta conversación con nuestro gran invitado de la semana. Ya volvemos con la entrevista de la semana. Continuamos con la entrevista de la semana por Canal 2. Ya estamos de regreso hoy en la entrevista de la semana conversando con el pastor Belarmino Runil Cárdenas de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, quien también es presidente del Consejo de Pastores de Quellón. Pastor Belarmino, ¿cómo es el contacto con las autoridades, como hoy en día con el alcalde, los concejales? ¿Cómo es el trabajo con ellos? Ustedes hablamos como consejo de pastores en este momento. Tengo la bendición de estar ya por muchos años dentro del consejo de pastores, y no es porque yo quiera, porque obviamente el presidente del consejo de pastores se elige a través de votación. Entonces ya la verdad es que son muchos los periodos que yo tengo como presidente del Consejo de Pastores, no me quieren dejar los pastores. ¿Cuántas iglesias son las que pertenecen al Consejo de Pastores? En este minuto son, 11 iglesias. 11 iglesias. 11 iglesias. Y bueno, por supuesto que no estamos albergando, digamos, o no están todas las iglesias, digamos, todo el pastorado de la comuna. Hay pastores que de repente están y de repente dejan su militancia, la congelan por labores, ¿me entiendes?, de sus propias denominaciones. Entonces ahí de repente se produce eso, que de repente llegan y de repente otros también dejan, digamos, no de pertenecer, sino, digamos, de que cuando los requerimos ellos llegan. Pero no tan constantes, ¿me entiendes?, porque le dan más prioridad, por supuesto, a su trabajo como institución. Y dentro de ese periodo, me ha tocado lidiar ya con varios periodos, digamos, de alcaldes, pues. Entonces, de hecho, el Consejo siempre ha trabajado, digamos, de una manera muy coordinada con las autoridades, porque es nuestro deber de mantener una buena relación con ellos, porque nuestra labor es orar por ellos, sean quien sea, de la corriente política que sean. Siempre nosotros vamos a estar cerca, ¿me entiendes?, de la autoridad, porque son los que Dios ha puesto para administrar nuestra comuna. Entonces la verdad es que me ha tocado lidiar con varios, con don Ivanaro, con señor Uribe, Don Luis Uribe, ¿me entiende? Y hoy día ya por segundo periodo, ¿me entiende?, que nos toca lidiar con don Cristian Ojeda. Y las relaciones siempre han sido, la verdad, buenas. Bueno, siempre nosotros estamos involucrándolos a ellos y tratando de molestar lo menos posible, por quererlo decir de alguna manera, digamos, a la autoridad, porque no queremos ser, la verdad, un aporte más que de repente ser alguien que requiera muchas cosas. Este fin de semana pasado, el día viernes, se celebró el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. ¿Por qué mi pregunta? ¿Cómo está la relación con las autoridades? No vimos al alcalde, ningún concejal, excepto uno, tengo entendido, el concejal Carlos Chiguay en esta actividad. Correcto. La verdad que tengo que decirlo, y creo yo que el sentir también del cuerpo pastoral, porque en esta oportunidad, en este año, Ramón, esta actividad la hicimos el cuerpo pastoral de la comuna de Quellón, donde se adhirieron muchos pastores que no eran del consejo, que nosotros hicimos la convocatoria. Entonces, la verdad que yo agradezco a todos esos pastores, un tremendo número de pastores que programamos esto. Entonces,
creo yo, el sentir, digamos, de la iglesia, de alguna manera porque uno se siente grato cuando uno tiene la autoridad con uno y le va a dar por último una palabra de saludo. Pero la verdad que tenemos que decirlo, lamento mucho en este año en que nuestra autoridad comunal no se hizo presente, ¿me entiendes?, en nuestro acto que hicimos, que el desconocimiento de él también, porque todo se tramita a través de la municipalidad. Y él lo sabe, ¿me entiendes?, y la autoridad y los concejales saben que efectivamente es nuestro día. Entonces, yo creo que no pueden escudarse que no los llegó invitación, porque yo creo que esta es una actividad, es un feriado a nivel nacional, estimado Ramón, donde ellos, hay autoridades que yo alabo, por ejemplo, alcaldes que invitaban a los pastores a un almuerzo, ellos, a tomar un té, un desayuno. Lideran iniciativas. ¿Me entiende? Así es. Pero en este caso, lamentablemente, que ellos no hemos tenido, ¿me entiende?, ese tipo de acciones hacia el pastorado y a través de nosotros hacia la iglesia evangélica. Entonces, en este año, la verdad, las cosas que nos sentimos un poco solos, digamos, de la autoridad, y agradecer también a Carlitos Chihuay, ya es concejal de nuestra comuna, que siempre él tiene la deferencia de acercarse a nosotros. Si las puertas de la iglesia y las puertas, ¿me entiendes?, las actividades están abiertas para todos, todo el tiempo van a ser bienvenidas las personas que lleguen y mucho más autoridades, siempre van a ser bienvenidas. Entonces, la verdad, las cosas que el concejal, el señor Carlos Chihuay, él siempre me llama, él siempre está. Y esta no fue digamos, la oportunidad en que no estuviera. Él estuvo con nosotros, fue a saludarnos. Entonces, qué lindo ese gesto y el pueblo evangélico se lo agradece. ¿Cómo evalúa toda esta convocatoria entonces de esta actividad de celebración Día de parte nuestra, yo la considero excelente, porque obviamente se albergó mucho pastor. Pero no asistieron todas las iglesias. No todas las iglesias. Algunos acusaron que tenían actividades propias, otros con otros tipos, ¿me entiendes?, de actividades en su iglesia, y es respetable, pero el afán nuestro, la verdad que como consejo y más aún como cuerpo pastoral, es que en este día, la verdad, lo hubiésemos haber bajado bandera, porque es la iglesia del Señor la que nosotros convocamos. Y la iglesia del Señor la componemos todos. ¿Cómo va a ser esa estrategia entonces para seguir trabajando, hablando entre comillas, porque tengo entendido que son como 40 iglesias dentro de Quellón, y usted me habla de 10 iglesias, yo veo que es una minoría en este sentido. Claro. ¿Qué estrategia se va a usar para encantar al resto de las iglesias a estar en el consejo? Por ejemplo. Bueno, siempre nosotros hemos estado acercándonos a ellos. Nosotros en todas nuestras actividades nos damos el trabajo de hacerle llegar las cartas de invitaciones, las tarjetas de invitaciones. ¿A todas las iglesias? A todas las iglesias, la verdad. Y yo lo digo, digamos, públicamente, a todas. En este minuto, claro, tú me hablas que si bien es cierto el Consejo, claro, tiene una minoría, pero de iglesias más representativas en número. ¿Me entiendes? Y no es por desmerecer, porque creo que aquí todos nos necesitamos. Los grandes y los chicos los necesitamos. En algún minuto el chico necesita del grande y en algún otro minuto el grande necesita del chico. Entonces, no porque yo como pastor a lo mejor de la iglesia, digamos, con mayor número aquí en Quellón, puedo decir, bueno, pucha, yo tengo 250, 300 miembros, comparado con pastores que tienen 15, 20, 30, pero todos los necesitamos. Pero usted me habla que llegaron iglesias que... A eso quiero llegar. Ya que si bien es cierto, cuando tú me hablas de una minoría, ya del consejo es cierto, pero en esta oportunidad, la verdad que se adhirieron muchos pastores más. Y eso los deja bastante, nosotros contentos, porque creo que se dio un paso importante. Importante. Inclusive te tengo que decirte que todo lo que es el servicio en el gimnasio, ningún pastor prácticamente del consejo trabajó. Trabajó el pastor Roberto Arcos, coordinó. Predicó el pastor, mi amigo Soto. Víctor Soto Lavarría. Él tuvo la bendición de entregarnos el sermón. Entonces, si te das cuenta, el tema del coro también estuvo también a cargo de la iglesia. ¿El pastor Víctor Soto no está dentro del consejo de pastores de la iglesia? Bueno, siempre está ligado con nosotros, muy ligado, por la amistad también, porque yo tengo que decirlo de que llegué acá siempre hemos trabajado junto con el pastor Víctor. Que por algunas razones de repente hubo un pequeño distanciamiento, pero obviamente ocurre este tipo de situaciones para conocernos más. De todas maneras, y con todos los pastores, la verdad,
vive Dios que para mí, Pastor Víctor, lo estimo mucho y como a todos los pastores, y la verdad esa es la idea, que todos de alguna forma bajemos todo lo que tengamos que bajar en pos de la unidad de la iglesia evangélica aquí en Quillón. Ese es el llamado en definitiva, un balance positivo de la muy actividad positivo, muy positivo. de las iglesias evangélicas. Usted me dice que ha sido elegido por mucho tiempo como presidente del Consejo de Pastores. ¿En algún momento usted ha entregado el cargo, lo ha dejado a disposición para que otros puedan estar también a la cabeza? Lo he dejado. Lo ha dejado. He dejado mi cargo a disposición del pastorado y ellos son testigos en muchas oportunidades, en varias oportunidades. Entonces, pastores, la verdad, ahí está el cargo, dispongan ustedes, porque se puede ver de repente como que a lo mejor se manipula o que hay algún manejo. No, el cargo está ahí. Hasta el día de hoy, si algún pastor me entiende y dice, pastor, la verdad es que en mucho tiempo ahí está el cargo. Uno lo hace todo por una visión que tiene de reino, como puedes ver, estimado Ramón, para la gloria de Dios, solamente digo eso. La verdad es que yo no puedo decir, yo no necesito el consejo, porque yo demasiado tengo gente de más para trabajar, para hacer cosas grandes, digamos, en Quillón, eventos grandes, pero no es el tema eso, si Dios no me mandó a trabajar a parcelado. Tenemos que tener una abertura, ¿me entiendes? Y la iglesia del Señor es amplia, es grande, y todos los necesitamos. Estábamos hablando, voy a volver a las 40 ejemplos, congregaciones que existen en Quillón. Existe el Consejo de Pastores. ¿Se ha intentado otro grupo aparte del Consejo de Pastores? ¿O qué pasaría si se levantara otro grupo, pastor? Es que se levantó un grupo que era la confraternidad de pastores y de ministerios libres, ¿ya? Pero tengo entendido que ya hace mucho tiempo que no está funcionando. Nosotros el Consejo ya llevamos muchos años funcionando, de repente con mayor número, con menor número, pero no, el Consejo, no, hasta ahí el Consejo sigue. Entonces, estuvo, ¿me entiende?, la confraternidad, que tengo entendido que hoy día no está funcionando la confraternidad de pastores. Hoy, como pastor de esta iglesia, hermosa iglesia metodista pentecostal de Chile, presidente del Consejo de Pastores de Quillón, ¿qué otro cargo importante tiene dentro? No sé cómo se llama eso, el distrito, claro, o no sé cómo es el nombre, el título. A ver, llegué hasta el año pasado, porque por razones de enfermedad, que tú eres testigo, la verdad que pasé un año con 3 intervenciones, yo fui jefe de sector de nuestra institución. ¿Qué significa eso? Eso es un cargo importante donde era el jefe de todos los pastores, digamos, de nuestra institución, digamos, de un sector de toda la isla de Chiloé. Las 10 comunas. Las 10 comunas hasta, ¿me entiendes?, las Huaytecas, en este caso Melinca, pastor que hay. Hablemos de Chiloé, las 10 comunas, ¿existen congregaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal en todas las comunas? Gracias a Dios que en todas. Sí, digamos que en este caso en Kemchi ya hemos tratado de intentar de levantar pastor, pero hasta aquí no se ha podido. Pero sí hay una obra ahí, ¿me entiende?, hermanitos ahí que están trabajando. Pero en el resto de las comunas tengo entendido, ¿me entiende?, y no quiero no equivocarme, que ya tenemos pastorado en todas partes. Hay una congregación importante que están trabajando ustedes y que he visto en las redes sociales cómo se levantan muy temprano, salen desde Quillón a Curaco de Vélez, ahí están levantando una obra bonita. Ayudando, la verdad. Ayudando, la verdad. ¿Pero de la Iglesia Metodista? Claro, de la Iglesia Metodista, y porque ahí no hay obra y no había obra de la Iglesia Metodista. Pero bajo mi administración como jefe del sector, la verdad es que se levantó esa obra ahí y estamos, digamos, ahí con un pastor ya, digamos, en propiedad, y que nosotros estamos, digamos, ayudándole a levantar un templo, porque él está en una sede en este minuto tratando de sostener la obra. ¿Cuántos hermanos ahí? A ver, 15 hermanos, 20 hermanos más, yo creo, no sé, y de repente es tan relativo, va y vuelven algunos, entonces no es lo que uno aprecia de repente cuando va. ¿Cómo se financia la iglesia? Porque ya no veo que se hacen los beneficios, por ejemplo, antes los beneficios de Milcao, las empanadas, los berlines, los curantos. También recuerdo los eventos en el verano, cuando se hacían los eventos gastronómicos, la iglesia tenía participación. Hoy en día, ¿cómo la iglesia monetariamente vive? A ver, la realidad económica de la iglesia, tiempos, ¿cierto? Claro, pero todo es una realidad económica. Yo creo que la iglesia, y creo que tú también debes de saberlo, de 20 años atrás, por tirarte no es la misma realidad económica de hoy día. La iglesia evangélica la componía mucha gente humilde,
gente obrera. Entonces, gente que no se le podía pedir una ofrenda de mucho dinero, por ejemplo, para hacer un arreglo del templo, una ampliación. Entonces, ¿a qué se tenía que recurrir? A hacer beneficios, juntarnos entre todos, quién dona papa, quién dona, ¿me entiende?, la manteca, la harina, y después todo lo trabajamos y después todo lo vendimos. Hasta tú saliste a vender Berlín, no sé qué más saliste. Así es. Si tú eres parte de esta iglesia. Sí, con mi señora madre. Ella es una de las fundadoras de esta iglesia. De esta iglesia. Y tu padre, ¿para qué te voy a decir? Así es. Él también es un gran hombre que aportó mucho cuando se hacían eventos, vaquillas completas, ¿me entiendes?, para la obra aquí de, ¿cómo le dices tú, Romeo? Romeo Alfa. Romeo Alfa, un claro, Ramón Agüero, con mucho la mamá cariño. lo ordenaba. Bueno, ahí no. Entonces, yo creo que un vidrio de esto, yo creo que es mío, ¿ah? No, sí, de todas maneras. Entonces, por eso hay una gran estima. Cada vez que viene la hermana Silvia Villacén, un cariñoso saludo, mi hermana. Yo le reconozco la labor, todo lo que ha hecho por la iglesia Y así enormemente. tantos otros hermanos muchos que nos han dejado, muchos otros amigos que han caminado en esta iglesia. Cómo no recordar al esposo de la señora Amanda Lowe, por ejemplo. El hermano Onofre. Don Onofre. Claro, oiga, que nos costó un triunfo desarmar el cielo raso de este templo porque él lo construía, pero olvídese, con unas maderas, pero no andaba nada con achicás para pedir madera al hermano Onofre, pues. Así es. Entonces era un hombre que se dedicó mucho, aquí hay mucho trabajo del hermano Y Onofre. así como hombres, también hubieron importantes mujeres que han partido al más allá. Claro, entonces era la manera, te das cuenta, de construir, generar fondos, pero hoy día, la verdad las cosas de que ya hay mucho profesional en nuestra iglesia, hay mucho empresario, tengo la bendición de tener mucho empresario, mucho comerciante. Entonces, obviamente, ellos dicen, pastor, si tenemos que donar y tenemos que trabajar y tenemos que comprar la donación, ¿por qué no hacemos una ofrenda, me entiende? Cada uno, pongámoslo con una cantidad de plata. Entonces, por eso que no se ven mucho los beneficios hoy día. ¿Pero se hacen? Más? Sí, pues. Se hacen algunos todavía. Beneficios, sí, pues. De hecho, tuvimos un beneficio hace 2 meses, me parece, en la escuela de Eulogia, que nos facilitó los comedores, y gracias a Dios a la señora Vanessa, que nos facilitó los comedores, donde cocinamos, hicimos asado una vaquilla completa. Y se vendió y trabajamos ahí con garzón y con todo para reunir fondos, porque la idea es precisamente buscarle un lugar al coro instrumental acá. No quiero dejarlo ahí en el lugar donde está, quiero tenerle un lugar especial para ello. Entonces, el templo lo vamos a agrandar, por supuesto, para adelante no se puede, ni para atrás tampoco, pero sí para el lado tenemos una cantidad de metros donde vamos a hacerle ahí algún... ¿Y está el dinero ya? Estamos trabajando. Falta poco. Estamos ahora, precisamente ayer se repartieron sobres para una gran ofrenda que es el día 11 de diciembre, donde los hermanos comprometen dinero, ¿me entiendes? Y esos dineros, por supuesto, también quiero decir, porque de repente, pucha, ven al pastor bien vestido y todo eso. Yo llegué bendecido al ministerio, yo llegué siendo profesional, yo llegué teniendo vehículos al ministerio, ¿me entiendes? Entonces, tengo mi respaldo, ¿me entiendes? Qué bueno que aclare eso, pastor, porque de repente la gente a veces se habla sin saber cómo ha sido el pasar de alguien o cómo ha obtenido cosas. Tengo que preguntárselo, ¿usted tiene sueldo dentro como pastor? No. ¿Cómo vive? Generalmente uno vive, ¿me entiende?, de lo que, a ver, lo que son beneficios de la iglesia, lo que es trabajo de la iglesia, esas platas de la iglesia, hay un tesorero. Yo no toco, no tengo un peso de la iglesia. Si tú me preguntas, ¿usted maneja dineros de la iglesia? Yo no manejo dineros de la iglesia. Yo me dedico a pastorear, ¿me entiende? Y la iglesia, obviamente, los diáconos, ya ellos obviamente aportan en forma personal para el mantenimiento, por supuesto, porque yo me dedico 100% a lo que es la labor ministerial. Si a mí me llaman a las 3 de la mañana con un miembro, ahí estoy a las 3 de la mañana. Si me llaman a las 4, ahí estoy. Si me he amanecido con gente. Entonces, mi labor ministerial, como dice la palabra de Dios, el que trabaje del Evangelio, viva del Evangelio. Pero obviamente yo llegué siendo pastor, estimado Ramón, llegué teniendo casa y teniendo vehículo. Nadie puede decir, llegó al pastorado y en el pastorado, ¿me entiende? Ya tiene vehículo. Chuta, mire, tiene esto, tiene lo otro. No, aparte que tengo hijos que son muy generosos y todos profesionales. Entonces, yo tengo que decirlo que la iglesia es muy generosa. La iglesia me regala cosas, ¿me entiende? No porque yo se los pida, ellos son muy generosos.
Llegan con una cosa, llegan con otra cosa, ¿me entiendes? La Con cosa- la zapatos, parte- con camisa, y obviamente los hijos también, que los hijos se preocupan mucho de mi persona. Porque tú sabes, Ramón los conoce. Tengo yernos que son médicos. Entonces, la verdad, las cosas es que ellos son muy buenos porque me he portado muy bien con ellos. Entonces, soy un muy buen padre, soy un buen esposo, soy un buen suegro. Entonces, a mí me aman. Ahora tengo un yerno que es militar, que anda de Valdivia. Igualmente ahí anda colaborándome y ayudándome en todo. Pero recibe dinero de la iglesia, que se llaman diezmos. Exactamente. Y eso obviamente es relativo. Es relativo. Es relativo. Por eso que nosotros no tenemos, digamos, cómo justificar renta. Porque obviamente eso es relativo, eso va a la voluntad de la gente, no que uno se los pida. Yo nunca le ando a la gente pidiéndole, como alguno dice, el pastor anda pidiendo los diezmos, escuché por ahí en una red social que involucraron a un pastor. Es feo eso. ¿Cómo toma la noticia a nivel nacional precisamente de esta congregación, de la jerarquía mayor, en este caso en Santiago, de un reportaje en donde se acusaba al pueblo cristiano, pero netamente en Santiago, de lo millonario que eran los pastores? Es que ahí, en el caso de J. Beche siempre, por ejemplo, el antiguo pastor, el pastor Vázquez, el obispo Vázquez, que fue nuestro tercer obispo, ¿ya? Mi obispo Vázquez, él era un hombre rico. Y no porque se haya hecho rico dentro de lo que es la J. Beche. Él llegó, era un hombre que tenía propiedades. Él, todo lo contrario, él dio a la iglesia, porque la iglesia tiene una sede ahí a paso de la catedral, un edificio de 5 pisos. Ese terreno lo dio él, de su patrimonio personal. Y que hoy aparece... Hijos profesionales, hijos que tuvieron empresa de UCES, pero no por la iglesia. Ellos que aportaron, ¿me entiendes? Y hoy día es obvio, pues si una iglesia, imagínate, donde congregan 15.000 personas en un culto y todos aportan por la hora, dime tú, ¿qué ofrendas son esas? Y todo eso va, ¿me entiendes?, por la obra, ¿me entiendes? Entonces es cosa también de tener un poco de dos dedos de frente y ver nomás. ¿Ha sido criticado usted en alguna oportunidad? Mira, ¿Por este mismo tema? Personalmente no. No. Pero creo que a lo mejor puede que alguien, inclusive aquí mismo que yo, de repente ustedes me ven y dirán, chuta, mire, el pastor de la iglesia metodista, porque han dicho el pastor de la iglesia de los ricos. Porque aquí el día domingo, ¿me entiendes?, se congrega una cantidad de vehículos afuera que no se puede pasar. Parece automotora, dicen algunos. Claro. Entonces hay mucha gente que me ha dicho a mí, no, estimado Ramón, yo ando con botas, yo me pelo el puño con mi gente aquí, no porque me vean aquí, ¿me entienden? A lo mejor en la entrevista de repente me ven afuera, porque tengo que hacerlo porque represento al pueblo evangélico también como presidente del Consejo de Pastores y represento a la gente también aquí, pero yo no soy esa persona que me quedo en la casa, me tiende a brazos cruzados y que toda la gente lo haga. No, yo me pelo el lomo junto con mi gente aquí, me he accidentado junto con mi gente aquí. ¿Qué le diría a esa gente que critica al pueblo cristiano de esta manera? Que vengan, vean la realidad nuestra, cómo se trabaja internamente dentro de nuestras instituciones. Y que, porque es fácil criticar de afuera, ver las cosas de afuera. Pero otra cosa es estar metido dentro y ver dentro, ¿me entiende?, cómo se trabaja, cómo se gestan las cosas, cómo vive, ¿me entiende?, el pastor, cuál es la labor que hace el pastor. Pero eso hay que verlo dentro, porque de fuera no se ven esas cosas. Este año fue especial a nivel nacional de la iglesia, para el gobierno en el Te Deum evangélico de este año. ¿Le pareció irrespetuoso el mensaje de la iglesia frente al gobierno ante los temas valóricos? Mira, me voy a basar justamente del ejemplo y de la parte que yo me tomé también en el Te Deum acá. La iglesia evangélica tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad, el Señor le dijo, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, la iglesia evangélica, estimado Ramón, no es el caramelo del mundo, como dijo por ahí Charles Spurgeon. No es el caramelo del mundo, que a todo el mundo le gusta el caramelo. La iglesia es la sal. ¿Y qué cosa es la sal cuando cae en la herida? Irrita. Duele. Duele. Entonces, obvio
que el mensaje, el verdadero mensaje de la iglesia va a doler, va a causar irritación, ¿me entiende? Aquel que no está de acuerdo con nosotros. Producto de eso hubo un distanciamiento. Claro, y yo lo encuentro, ¿me entiende? Que realmente la persona se basó en lo que dice la Escritura. Y cuando la Escritura dice esto es negro, es negro. Lo que dice que esto es blanco, es blanco. Entonces, no se puede andar pidiendo disculpas, como lo hizo por ahí, ¿me entiende? El obispo Emiliano Soto, que lo digo tan abiertamente, ¿ya? Yo creo que él actuó de malamente, porque la iglesia no se puede arrodillar. Nunca se ha arrodillado frente a las autoridades, digamos, cuando la iglesia predica la palabra y la sana doctrina. No se arrodilló la iglesia ante el imperialismo romano, soportó las 10 grandes persecuciones, la gente murió en las hogueras, los predicadores, los apóstoles murieron cortados de cabeza, ¿me entiendes? Reniega tu fe, di que el César es más grande. No, es Jesús es mi Señor. Prefirieron morir de esa manera y no renegar y doblarse. Hoy día, ¿por qué tenemos que doblarnos, me entiende, ante un sistema político, ante un gobierno de que está atentando contra nuestros valores, contra nuestros principios? ¿Por qué tenemos que nosotros doblarnos y pedirle disculpas por la palabra que dijimos? No, Señor. Yo soy una de las personas, un pastor, que nunca voy a hablar de la palabra y tengo que decirlo, ¿me entiende? El pecado es pecado, aquí es la quebralají. Usted habló en el Te Deum, hacía mención anteriormente de algo de la sal. Y también habló, por ejemplo, a nivel local, daba un ejemplo de que hay veces que la gente decía, pastor, hagamos el culto más tarde, ya lo cambiaban de horario. ¿Se acuerda de eso? Sí, bueno, eso es precisamente cuando se empieza a perder, digamos, el punto, ¿ya? Entonces, uno comienza, sin darse cuenta de repente, a ceder ciertas cosas. Entonces, quise tomar ese ejemplo como hermanos de la iglesia, de repente, chuta, el culto a las 7:30, pero pastor, ¿por qué no esperamos 5 minutitos? Entonces ya después no es a las 7:30 el culto, sino que a las 7:40. Pero después de las 7:40 nos falta el otro, al final después, imagínate, comienzas a perder la esencia, el principio fundamental de la cual tú dijiste, esto es así. Entonces, coloqué ese ejemplo porque la iglesia evangélica de repente comienza a ceder terreno. No, que con este asunto de la tolerancia, hay que tolerar, más hoy día con las leyes, ¿me entiende? Que hay que hoy día ser inclusivo, ¿me entiende? Entonces, obviamente hay que meter todo dentro del tacho de a poquitito, y nos vamos a dar cuenta después que vamos a estar llenos de basura. No, la iglesia es una iglesia con un mensaje santo porque Dios es santo. ¿Qué opina de esto a nivel nacional con este tema que la iglesia golpeó fuerte la mesa? ¿Qué opina de eso y de la causa del aborto en estas 3 causales? El aborto es aborto. La vida, ¿me entiende? Y siempre la palabra del Señor lo dice, ¿ya? En que maldita las manos derramadoras de sangre. Nosotros en nuestra iglesia, Ramón, tenemos 2 casos de embarazos no deseados. 2 casos. Que ese día yo quise ponerlo ahí, para que todas las autoridades lo vean. Acá, aquí, ese día, aquí. En el Te Deum. ¿Sí? Uno de ellos, ¿me entiende? Es Joaquín, que hoy día tiene 7, 8 años. ¿Sabes tú de que ese niño, dijeron que ese niño no iba a vivir? O sea, bajo esta ley, podría ese niño haber sido abortado, porque estaba dentro de las 3 causales. Vean hoy día Joaquín le digo yo. Un niño que el día domingo lo tenemos en la puerta recibiendo a la gente, corriendo en el templo. ¿Por qué no creer en la vida? ¿Por qué no creer en Dios, que Dios tiene poder para dar vuelta a todas las cosas? El hijo de la Lorena Barría, Cevita, un niño que venía con el cerebro todo con cráter. Un niño, ¿me entiende? Que dijeron, este niño no le va a vivir. Y si le vive, va a tener par de meses. Después de los meses, 1 año, 2 años. Ese niño hoy día, ¿me entiende? 7, 8 años. Ahí en el brazo de esa madre feliz con ese niño. ¿Por qué no creer en la vida? ¿Por qué no creer, ¿me entiende? Lo que Dios realmente puede hacer? ¿Por qué atentar? La persona, tú toma determinaciones de tu cuerpo. Una madre puede tomar sus decisiones, ¿me entiende? De su cuerpo, pero no se olvide que dentro de ella hay otro ser que comienza a gestarse. ¿Y por qué tener ella la voluntad sobre ese ser? Cuando hay uno solo quien tiene la facultad de darnos la vida y de quitarnos la vida, ya sea dentro del vientre o fuera del vientre.
¿El matrimonio igualitario? Bajo ningún punto de vista, mejor. Dios hizo hombre, mujer. Estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. No hay términos medios para Dios. No hay grises. No. Aquí se es o no se es. No podemos nosotros, ¿me entiende?, aceptar hoy día matrimonios igualitarios. Porque el matrimonio Dios lo instituyó entre un hombre y una mujer. Lo dice textualmente. Por eso que nuestra base, alguien no puede estar de acuerdo con nosotros, es respetable, pero nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, la Biblia. El hombre dejará padre, madre, hermanos, y se unirá a su mujer. No dice que Dios creó a Adán y Esteban. Dios creó a Adán y Eva, hombre, mujer. Estamos conversando en la entrevista de la semana con el pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal y presidente del Consejo de Pastores de las Iglesias Evangélicas de Quellón, don Belarmino Runil Cárdenas. Vamos a una pausa y ya retornamos a nuestra última parte de la entrevista de la semana. Ya volvemos con la entrevista de la semana. Continuamos con la entrevista de la semana por Canal 2. Ya de regreso con la entrevista de la semana, la última parte, hoy conversando con el pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal y también presidente del Consejo de Pastores, don Belarmino Runil Cárdenas. Pastor, ustedes son un aporte importante, no solamente dentro de los fieles, en este caso de las congregaciones como pueblo cristiano, también tienen un aporte que realizan a la comunidad, hacen un tremendo trabajo. Ustedes no solamente, vuelvo a decir, se relacionan con sus fieles. Sí, pues bueno, la iglesia, la misión, digamos, fundamental es obviamente llevar la palabra, el mensaje. Porque el cambio del ser humano no es de afuera para adentro, es de adentro hacia afuera. Entonces, generalmente nos abocamos nosotros, porque de repente dice, bueno, la labor social de la iglesia. Se hace una labor social, pero en una forma silenciosa. Esa es la labor de la iglesia. La iglesia siempre está preocupada también del área por ejemplo, de la ayuda hacia familias, pero como dice la Escritura, generalmente nosotros nos abocamos a nuestra gente, ayuda a familias necesitadas. Y una vez que nosotros ayudamos a nuestra gente, también, ¿me entiende?, hay hermanos que también se abocan hacia afuera a lo que es la ayuda. Somos, la verdad, las cosas, un ente, creo, muy importante con una labor silenciosa, una labor que muchas veces no se tocan trompetas. La labor de la iglesia evangélica, y no solamente nosotros, sino que la labor de muchas iglesias evangélicas. ¿Su esposa lidera las Damas de Blanco? Sí, esa es una filial de una fundación a nivel nacional de lo que es las Damas de Blanco, que su labor específica, ¿no es cierto?, es la asistencia al enfermo hospitalizado. Entonces, dentro de nuestra iglesia, por ejemplo, está mi esposa y hay muchas hermanas que integran las Damas de Blanco, donde ellas semana a semana están asistiendo precisamente al enfermo hospitalizado. Ellos, no solamente con la asistencia espiritual, de orar con ellos, sino también ellas aportan útiles de aseo y otras cosas, ¿me entiendes? Inclusive hay un seguimiento fuera, cuando muchas veces la gente sale también, ellas le hacen un seguimiento a las personas. Entonces, son labores, digamos, brazos que la iglesia evangélica tiene para abocarse, ¿me entiendes?, a la comunidad. Quiero invitarles a usted a ver unos saludos especiales de gente especial suya también, que hasta ahora me parece. Los quieren saludar, especialmente a usted, pastor. Vamos a ver esas imágenes. Bien, pues. Señor Runil, le saludo en esta hora a usted, muy en especial en nombre de Pastor Manuel Chiguay, mi familia, de la cual usted ya conoce, y de nuestra Iglesia Evangélica Universal deseamos bendiciones en esta labor pastoral de la cual usted nos dirige también como presidente aquí en la comuna de Quellón. Nuestro saludo en su labor y que Dios le bendiga, pastor. Un cariñoso y afectuoso saludo para mi consiervo Belarmino Enrique Runil Cárdenas, de parte del pastor Víctor Soto, del Ministerio de Cristo de Respuesta en mi congregación.
saludarle y bendecirle también por la labor que estamos realizando en la comuna de Quillón y ser parte también de extender el reino de Dios. Bendiciones para su vida y para su familia y para su congregación. Hola, quiero mandar un saludo a mi amado esposo y decirle que el Señor le bendiga grandemente y también decirle que lo amo y gracias Señor ya llevamos 36 años de matrimonio. El Señor también nos ha dado 6 hijos, 6 nietos y hasta aquí el Señor nos ha mantenido. Así que como pastor también le quiero decir que el Señor le proteja cada día, ¿no es cierto? El Señor lo guarde y que también lo admiro mucho a él como siervo del Señor. Y que lo amo y que el Señor le bendiga grandemente. Chao. Hola tata Nina, te quiero mucho, te doy saludos desde Santiago y yo quiero que me busques pronto. ¿Y qué más? Nada más, hijito. Laila. El gato se quedó conmigo porque tengo un dulce. Bueno, sí. Ya, saluda a su tata, hija. Hola tata, te quiero mucho. ¿Me puedes ir a buscar temprano? Chao. Chao. Hola papá, quería saludarte y poder decirte lo mucho que te amo. Que a pesar de la distancia siempre has estado ahí presente para mí y mi familia. Eres un padre ejemplar y que me ha entregado buenos valores y herramientas para guiarme en esta vida. Muchas gracias por todo, papito. Te amo con todo mi corazón y eres mi persona favorita. Hola, ¿cómo están? Quiero enviar un fuerte saludo y cariñoso saludo para mi papá. Quiero decirte que eres muy especial para mí, que gracias a ti soy lo que soy el día de hoy. Eres un hombre maravilloso, un ejemplo a seguir junto a mi madre. Quiero decirte que te extraño mucho, que estos casi 3 años que estoy viviendo aquí en Santiago me has hecho mucha falta. Muchas veces he necesitado de ustedes, de mis hermanos, de mis sobrinos, pero siempre con la alegría de saber que tengo una familia muy unida gracias a ti, de tener unos hermanos en la cual nos queremos y nos amamos mucho. Papá, espero que nos veamos pronto, espero ver pronto a mi mamá, espero ver pronto a mis hermanos. Extraño mucho, pero mucho, esas conversaciones a la orilla de la estufa con esos ricos mates. Te quiero, te amo mucho, papá, y sigue así porque hay mucha gente, pero mucha gente que te sigue gracias al gran ejemplo que tú has dado ahí en la ciudad de Quillón. Chao. Queremos enviar un cariñoso saludo a mi suegro y también pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal, Belarmino Ronil, en el cual queremos, a través de estas imágenes, darle gracias por el cariño, por el afecto y porque en el caso mío puedo pertenecer a esta hermosa familia junto a mi esposa Carolina. Yo también quiero enviarle un besito y decirle obviamente que él sabe que lo quiero mucho. A nombre de toda mi familia. Bendiciones. Bendiciones, papito. Papá, ¿por qué eres tan malo conmigo? ¿Por qué no me das plata? ¿Por qué no sales conmigo? ¿No me dejas salir o no me compras ropa? Papá, ¿por qué? Papá, quiero decirte que te quiero mucho, que eres muy especial para mí. Gracias por enseñarme todo, por valorarme, por entregarme tu amor día a día, aunque eres muy enojón, pero aún así te quiero. Gracias por apoyarme en el tema del canto, porque tú me enseñaste la música, esto maravilloso de la música, y te lo quiero agradecer algún día. Y por qué no en este video. No sé, explicar todo el amor que yo siento para ti y decir que eres el mejor. Muchos besitos. La verdad que siempre nos lo sorprende los saludos, las congratulaciones, y yo agradezco enormemente, la verdad, a todas las personas, los amigos, hermanos, que realmente... Sus hijos. O no, esa es la parte más íntima mía, la que me toca más fuerte, la verdad, de poder, la verdad, escucharle y el deseo que realmente siempre tienen hacia uno como padre, como pastor, como líder, como vecino y bueno, como amigo también de mucha gente. Soy amigo de mucha gente, la verdad que no frecuentan nuestros templos y yo agradezco enormemente todo esto, Moncho. Usted tiene un coro polifónico precioso. ¿Cómo nace el coro? Con el hijo, pues. El hijo de profesión biólogo marino, él se vino desde Valdivia con posibilidades de trabajo acá
y él muchos años estuvo en el coro polifónico de la Universidad Austral, en Valdivia. Entonces él traía obviamente todas esas nociones y por supuesto la preparación de él en eso. Y él comenzó a trabajar hace 1 año y medio más o menos que tiene nuestro coro polifónico y la verdad las cosas que se ha notado bastante calidad, la verdad, porque para eso hay que tener varias técnicas para ser integrante del coro polifónico. Entonces hay un lindo coro polifónico que hemos tenido la oportunidad de cantar en el mall en Castro, hemos tenido la oportunidad de estar en Puerto Montt, en la feria, y la verdad ahí estamos haciendo trabajo hasta el día de hoy, estamos a disposición ahí, y inclusive en nuestra comuna, si el alcalde requiere algún día de algún acto. Viene Navidad ahora, los villancicos. ¿Me entiende? Estamos ahí a disposición, ¿me entiende? Oiga, quiero todo. invitarle, se me ocurre invitarle en este momento a escuchar parte de lo que fue la actuación de ustedes del coro polifónico en el último Te Deum. Vamos a ver esas imágenes en el Te Deum evangélico de este año. Preciosas imágenes de este coro polifónico, Pastor. Bendiciones para cada uno de los integrantes, que sigan creciendo, que puedan grabar pronto también hermosas voces. Y bueno, también felicitar a su coro que tiene de la iglesia. Usted tiene un proyecto precioso de poder agrandar este templo hacia los costados, me dicen. Sí, para que esté ahí el coro, así que felicitaciones para todos. Gracias, Ramón. La verdad que uno al verlo siempre, cada vez que veo el coro polifónico y ver el coro instrumental y otros departamentos en la iglesia trabajando, relaciones públicas, cuando recibe, me gusta la gente que trabaja ahí, la hermana, una anciana, hay unas tías tuyas, la hermana Hilda, la hermana Olga trabajando. Claro, a mí gente, la verdad que qué precioso, bendiciones para todos ellos. Y bueno, me han felicitado, la verdad, las autoridades cuando termina el Te Deum, la autoridad, los uniformados, siempre se han sorprendido, pastor, por los coros. Así que, la verdad, recordar esos momentos siempre es grato y es de bendición. Estamos a días de ¿cuánto? 19 días de una elección presidencial a nivel nacional, a nivel distrital, distrito 26, elecciones parlamentarias y también de consejeros regionales. Siempre el pueblo evangélico también levanta la voz en este tipo de situaciones, Pastor. Primera pregunta, ¿el pueblo cristiano perfectamente puede tener un presidente nacional? Sí. La verdad es que no es lejano, digamos, eso de poder tener un líder, la verdad. Creo que la iglesia tiene de más, digamos, la gente, los votantes, si no hiciéramos esa campaña. Pero para eso la verdad es que hay que dar pasos importantes también a nivel de liderazgo. La unidad, eso es importante, claro. Todos tirando para un mismo lado. Y ahí está el problema. ¿Y estas elecciones que enfrentamos? Porque siempre la congregación va y pregunta de todas maneras a su líder, en este caso usted, pastor. ¿Le preguntan ellos directamente, pastor, nos indica por quién votar o ya no se acostumbra a eso? Sí, la verdad las cosas que, bueno, la iglesia evangélica, porque es un tema que hoy día, claro, se está tocando mucho, pero antiguamente era un tema tabú dentro de la iglesia evangélica. No hablar de política, un pastor con tan solo pronunciar la palabra política en un púlpito, no había, los miembros lo crucificaban. Pero hoy día la verdad las cosas que ya se ha abierto un poco más esto en relación a la mentalidad cristiana, y yo creo que la iglesia evangélica no estamos exentos porque estamos insertos dentro de la sociedad. Tenemos deberes, ¿me entiendes?, frente a la ley, deberes frente a nuestro prójimo, y uno de los deberes, el deber cívico nuestro, de ir a las urnas, porque no como evangélico, diciendo yo soy evangélico, ¿me entiendes?, y no voy a ir. No, los evangélicos vuelvan a votar, igual tú los ves en las urnas y que tú siempre estás ahí cubriendo todo y siempre hay a haber pastores, hermanos. Entonces nadie puede decir a mí no me interesa. Pum. Hay que ir a darle el voto a alguien, ¿me entiende ahí?
Entonces, obviamente la iglesia hoy día, creo yo que en estas elecciones, Ramón, van a haber muchas sorpresas. Y la sorpresa yo creo que la va a dar el pueblo cristiano. Porque hoy día, si bien es cierto, ya es un tema que nosotros los pastores estamos orientando a nuestra gente, orientándola, aconsejándola hacia dónde la verdad las cosas, porque hoy día ya estos mismos políticos que nosotros le hemos dado el voto, lo han vuelto a las espaldas. No, nunca más prácticamente el voto a un político ya en que hoy día está votando a favor del aborto, a favor del matrimonio igualitario. Entonces yo creo que hoy día la iglesia evangélica ya ha dejado, ¿me entiende?, de ser el peldaño para que estos políticos, ¿me entiende?, suban y después nos den con todo a nosotros. ¿Se sienten manoseados? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hemos sido, sí. Aquí tuvieron la presencia de uno de los 8 candidatos presidenciales, Juan Antonio Kast. Sí, la verdad que la presencia de José Antonio Kast, la verdad que se orientó más que nada a la orientación, digamos, de estas leyes que salieron y las que están en este minuto, ¿me entiende?, ahí en carpeta y que precisamente atentan contra precisamente nuestros principios y nuestros fundamentos cristianos. ¿Llevan muchos candidatos a diputados a nivel nacional? ¿Tiene información de eso? Sí, la verdad las cosas es que hoy día hay muchos candidatos, varios candidatos. ¿Por ahí puede venir la sorpresa? A eso es lo que voy. Yo creo que sí, yo pienso que hoy día, y yo la verdad que se lo digo, yo pienso que ningún evangélico tendría que votar a favor de las personas que están, ¿me entiendes?, justamente legislando ya en el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, y otras más que vienen, ¿me entiendes?, leyes de por debajo. ¿Ustedes tienen un candidato acá dentro del distrito? No que la iglesia evangélica haya levantado. ¿El pueblo evangélico sí? No, tampoco. Tampoco. Él, obviamente, que es José Roberto Aburto, que va candidato, ¿me entiende?, a diputado, y que él obviamente en la votación pasada fue el tercero, digamos, después del último que salió, que estuvo ahí pisándole los tobillos ahí al que salió diputado. En esta vuelta obviamente yo creo que él va a tener un apoyo, digamos, de lo que es la iglesia evangélica. No voy a decir de toda la iglesia evangélica, pero yo creo que el cristiano evangélico hoy día está llamado a votar precisamente por valores y no por colores políticos. ¿Cómo ha sido el trabajo con los consejeros regionales actuales? ¿No los conocen? No los conozco. Nadie se ha acercado, nadie, no sé. La verdad que en este caso solamente que el que ubico, digamos, que es a Panchito Cárcamo, digamos, que él siempre lo saludamos por ahí muy amablemente, el único, pero el resto no conozco, la verdad, mayores candidato así. Lo quiero llevar a un ping-pong para que yo le haga una pregunta, una frase y usted me Yo responde. siempre fui malo para el ping-pong. Seguramente me vaya a ganar ahí. Vamos a comenzar. Un sueño, pastor. Que la obra aquí en Quillón sea tremendamente bendecida. La Biblia. Es el código donde debemos fundamentarnos. ¿Un libro? La Biblia. ¿Un plato preferido? Chuta, hoy día con la enfermedad ya no puedo decir lo que me gustaba, mucho. ¿Qué gustaba en su momento? Un lomo a lo pobre. Oh, ¿y ahora? Un caldo malle. No, hay pero muchas igual lo cosas regalonean, que ¿no? Sí, ahí la gente... De repente se desordena. Sí, la verdad que sí, estoy bastante desordenado, así que... Su esposa Isabel. Lo más lindo que me ha tocado, creo que sin ella nada podía haber sido hoy día yo. De lo que soy hoy día es gracias a la compañera. Sus hijos. Lo más preciado, la verdad. Lo más preciado. Su padre. Un referente que hasta el día de hoy me guía en esta labor pastoral. Un hobby. La lectura. Un viaje. Israel. ¿Colo-Colo o la U? La U. El cielo es azul. Pues. Pero a veces también es blanco. Pero el fondo es azul. Hijo. ¿Azul? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Dentro de la familia hay algo, no? Sí, pues. ¿O no son no hay cruzado. Pues Gabriel es algo ese. Pues, Marín es cruzado. Pues. Y el que tengo hoy día el militar es azul, así que no lo llevamos muy bien, sobre todo este fin de semana.
Los reímos y dentro de la iglesia también, dentro de la iglesia igual, nos jodimos de repente, así que ayer mismo nomás llegué echándole la talla a algunos árboles. Caballo alcanzado, caballo pillado. Antes no se podía hablar tampoco de fútbol. No, lógico no, pero igual hay que darle lugar así, hay que darle lugar a todo, la verdad, sí. Es parte de nuestra vida. Un líder. Un líder, Jesucristo. El ejército de Chile. El ejército es un ejército vencedor, jamás vencido. Raimundo Tapia. Un hombre que hizo mucho por la obra del Señor, porque nunca hay que desconocer el trabajo de la gente. Y que todos tenemos, amigo, la verdad las cosas que no podría decir amigo, pero sí conocidos y compañeros de lo que es la obra del Señor. Firmes y adelante. Es nuestro himnolema, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Quellón. Precioso, maravilloso. La verdad que yo hoy día le digo a mis hijos, porque algunos me dicen, papá, por los cargos que tú tienes, por la jerarquía, de repente te pueden sacar de Quellón. Yo digo, yo no me voy de Quellón. Calbuco. Una escuela dentro del ámbito ministerial. Le quiero dejar su cámara para que nos entregue un mensaje a la comunidad a esta hora. A la comunidad. Por favor. La verdad que primeramente creo que debemos sentirnos bendecidos de vivir aquí en Quellón. Quellón es un gran pueblo, es un pueblo que Dios tiene bendecido con trabajo, es un pueblo bendecido, la verdad, en muchos aspectos. Por lo tanto, yo creo de que aquí, de hecho, Quellón lo han hecho muchas personas, no solamente el oriundo de acá, sino que hoy día ha aumentado mucho la población, y eso debido, ¿por qué se atrae tanta gente a Quellón? Es precisamente la bendición que hay en Quellón. Y yo la verdad que hago el llamado a toda nuestra ciudadanía de Quellón a querer nuestro pueblo, a cuidar nuestro pueblo, valorar la verdad las cosas, las maravillas que Dios nos tiene aquí y cuidar nuestro medio ambiente, la bendición, la naturaleza, no contaminar, que son cosas muy importantes, la verdad, como ciudadanos, y podernos entender unos con otros, no importa partidos políticos, no importa las tendencias deportivas, no importa, ¿me entiende?, nuestra religiosidad, si eres católico, eres testigo de Jehová, eres mormón, eres evangélico, todos somos seres humanos. Por lo tanto, todos debemos de amarnos uno con otro, no importando nuestras diferencias. Dios les bendiga mucho y para mí es una bendición de bendecir a este pueblo a través de este canal de televisión. Le quiero agradecer, pastor, la gentileza que tuvo de recibirnos aquí en su casa, en la iglesia metodista pentecostal. Bueno, quedaron algunos temas, pero ya habrá tiempo para seguir conversando. Me gustaría, la verdad, pues agradecido de poder continuar trabajando, porque siempre es grato conversar contigo. Y la verdad, las cosas que siempre el templo va a estar abierto, dependencias que pueden colocar sus estudios aquí, no tengo ningún problema, y que me transmitan el culto de día domingo, ¿no es cierto? Nada más que eso, Dios les bendiga. Ahí está el sueño. Muchas gracias, pastor. Muy amable. No, Dios te bendiga mucho. Muchas gracias. Ramón. Ahí está, la entrevista de la semana, hoy con un gran invitado, un amigo de la casa, de la Radio Estilo y Canal 2. Quisimos conversar también en esta semana que recién pasamos este feriado, el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, con el pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal y el presidente del Consejo de Pastores, don Belarmino Runil Cárdenas. Nos encontramos la próxima semana con otro gran invitado. La entrevista de la semana por Canal 2.